Venecia, aunque conocida por ser una de las ciudades del amor, tiene una cara oculta y oscura. Islas malditas, procesiones fantasmales, leyendas e historias que no muchos conocen y que veremos en este vídeo. En la laguna de Venecia, formada por 116 islotes, se encuentra una pequeña isla llamada Poveglia. Esta isla es conocida como la Isla Maldita o la Isla de la Muerte. Pocos han sido los valientes en acceder a esta isla abandonada desde mediados del siglo XX, primero porque es ilegal y segundo porque los locales jamás pisarían este lugar por el miedo y respeto que le tienen. Pero para entender cómo acabó siendo una isla maldita y tan temida por los venecianos, hay que viajar un poquito en la historia. En el siglo XIV, Europa fue azotada por la pandemia de la peste negra, siendo Venecia uno de los lugares más afectados. Por ello, cuando las personas cogían la enfermedad o eran sospechosas de portar la peste, eran trasladados a la isla de Poveglia. Miles de personas fueron enviadas allí y según los historiadores se quemaron los restos, según las estimaciones, de 160.000 personas para evitar la propagación de la enfermedad. Actualmente, estas cenizas constituyen más del 50% de la isla. Hasta finales del siglo XIX, las instalaciones de la isla se emplearon como centro de cuarentena marítima y posteriormente, en 1922, se construyó un hospital psiquiátrico para tratar pacientes con enfermedades mentales y se dice que en este lugar se realizaron horribles experimentos en los propios pacientes. Se cuenta que un médico que participaba en estos experimentos enloqueció, algunos dicen que porque fue perseguido por las almas atormentadas de la isla y se quitó la vida tirándose desde el campanario. Después de varias décadas, el hospital fue cerrado en 1968, quedando la isla abandonada y surgiendo leyendas y avistamientos de fantasmas y fenómenos paranormales. Desde entonces, Poveglia ha estado abandonada, en ruinas y cerrada al público, de manera que es ilegal acceder sin autorización y no hay planes para hacer nada con esta isla maldita. En la plaza de San Marco se encuentran dos grandes columnas conocidas como las columnas de San Marco y San Teodoro. Según una antigua superstición veneciana, se dice que pasar entre estas dos columnas trae mala suerte y esto se debe a una historia que viene desde la República Serenísima de Venecia. En aquellos días, Venecia era una ciudad de leyes estrictas y castigos severos, donde las autoridades utilizaban las columnas como una forma de imponer la ley y el orden, exhibiendo públicamente a los delincuentes y ejecutando sentencias frente a los venecianos reunidos en la plaza. Y es que en esta época era algo común encontrarse en la plaza de San Marcos frente a la laguna veneciana con ejecuciones públicas como si de un espectáculo se tratase, convirtiéndose estas columnas en testigos silenciosos de la justicia de la época. De esta forma no solo castigaban a los delincuentes, sino que servía como modo de persuasión a cualquiera que intentase saltarse las leyes de la República. Sin embargo, a algunos condenados con mucha suerte se les ofrecía la posibilidad de redimirse, pero solo a los que no habían cometido los peores delitos según la República podrían acceder a este juicio y siendo estos imperdonables delitos la traición o el espionaje a Venecia. La manera de redimirse se hacía por medio de una prueba conocida como el juicio de San Marcos, que si lograban pasar, sus delitos serían perdonados. Los condenados eran sacados por la Porta del Grano, que se encuentra en el Palacio Ducal, y se dirigían a la columna del Juicio de Dios, donde se les ataba las manos en el pecho y colocaban su cuerpo bien pegado de espaldas a la columna, y con esta posición debían dar un giro completo sin resbalar ni caerse. Si acababan haciendo una de estas dos, su destino final les aguardaría en las columnas de San Marcos y San Teodoro, donde serían llevados colocándoles de cara a la torre del reloj para que conociesen la hora exacta de su muerte, justo antes de ser colgados. Y según los registros que nos ha dejado la historia, nadie pudo superar esta prueba, siendo el destino final de todos los condenados la muerte. Con el tiempo, las ejecuciones cesaron, pero la leyenda de la mala suerte asociada con las columnas siguió hasta la actualidad. Dario, también conocido como el Palacio Dario, es una mansión construida en el siglo XV por un mercader de origen griego y que se sitúa en el Gran Canal de Venecia. Esta ha adquirido una no muy buena reputación en el transcurso del tiempo, conociéndose como el Palacio Maldito de Venecia. Y es que este palacio está envuelto en misterio y tragedia, con una serie de desgracias que han afectado a sus propietarios a lo largo de los años. Este palacio fue construido en el siglo XV y lo convierte en una de las estructuras más notables a lo largo del Gran Canal, debido a la estructura torcida que tiene muy visible, los mármoles, las ventanas góticas y sus chimeneas, que se caracterizan por un estilo típico veneciano y uno de los pocos ejemplos originales de esa época que han perdurado hasta el día de hoy. Sin embargo, a pesar de su belleza arquitectónica, Dario ha sido testigo de una serie de muertes prematuras, suicidios y bancarrotas entre sus propietarios, encontrándose en la fachada un texto que dice en su traducción Giovanni Dario al genio de la ciudad, siendo Giovanni el primer propietario, y que dicen que si cambias el orden de las letras se forma una frase cuya traducción es: generó ruinas insidiosas a quienes viven bajo este techo. A lo largo de los años, los propietarios de Dario han sufrido tragedias, lo que ha llevado a la creencia de
de que la mansión está maldita. Se dice que aquellos que viven en la casa experimentan una serie de sucesos paranormales, desde ruidos inexplicables hasta apariciones fantasmales. La mala reputación apareció después de que Marietta, la hija del constructor, se quitase la vida debido a la ruina financiera que sufrió su marido. Poco después, un descendiente murió en la isla de Creta y a lo largo de los siguientes siglos, varios propietarios del edificio se vieron envueltos en diversas desgracias como quiebras económicas, graves enfermedades, extraños accidentes, muertos en extrañas circunstancias, asesinados o suicidándose. Así que el palacio acabó estando deshabitado por mucho tiempo hasta que en la década de los 80 un hombre adquirió el edificio, pero al poco lo abandonó tras el suicidio de su hija. Incluso Woody Allen quiso comprarla, desistiendo en el último momento por los temores sobre este lugar. En 2006, una empresa en representación de un comprador desconocido compró el palacio, el cual actualmente está en restauración. San Michele, también llamada la Isla de los Muertos, es una isla donde hay únicamente un cementerio, que es el cementerio monumental de Venecia. Esta isla alberga sus propias leyendas de fantasmas, entre las que se encuentra la procesión fantasma en los días de niebla. En noviembre de 1904, un grupo de habitantes de la isla de Murano regresaba en góndola a sus casas desde Venecia. A pesar de la oscuridad y la densa niebla, siguieron su camino queriendo llegar a sus hogares antes de que amaneciera. Sin embargo, nunca llegaron a su destino, ya que por culpa de la niebla, las góndolas chocaron con un vaporeto y sus pasajeros perdieron la vida en las frías aguas de la laguna, justo enfrente de la isla de San Michele. La leyenda cuenta que en los días de invierno, cuando hay niebla densa, frente al muelle de la isla aparece una procesión de góndolas fantasmas acompañando los ataúdes de los fallecidos hasta el cementerio. En el siglo XVI, la peste negra mató a miles de venecianos, menos a los que vivían en la zona de Cortenova, ya que según la leyenda estos estaban protegidos. Un día, una mujer que vivía en Cortenova tuvo una visión de la Virgen en la que ésta le dijo que para evitar la peste debían pintar un cuadro de los santos San Roque y San Sebastiano y de la propia Virgen. Posteriormente deberían de colgarlo en la pared del Sottoportello Zorzi. Según la leyenda, la plaga iba en dirección al barrio Cortenova cuando, a punto de pasar por el Sottoportello, fue detenida por la imagen del cuadro que se había colgado previamente, cayendo la enfermedad al suelo sobre una piedra que convirtió su color al rojo, y piedra que en la actualidad sigue estando en la misma posición, y que se dice que en esta piedra se quedó lo malo que trajo la peste negra y por ello no se debe pisar para no atraer la mala suerte. Así que este ha sido el vídeo de los misterios, leyendas e historias oscuras de Venecia. Espero que os haya gustado, os agradecería un like y una suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo.